Hechos, capítulo 9, versículo 31, es donde vamos a estar meditando la palabra de Dios. Dice Hechos 9, 31, miren, fíjense lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esto Lucas lo mencionó después de que, hermano, habían llevado a Saulo, lo llevaron hasta su ciudad donde él había nacido, allá a Tarso, hermano, y la iglesia siguió siguió caminando, ¿verdad? Pero en el versículo 32, hermano, fíjense, comienza otra etapa. ¿Verdad? Se nos había hablado de Saulo, pero en el versículo 32 ahora se nos va a hablar del apóstol Pedro. Dice el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a los hermanos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló a un hombre, a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, estamos en los capítulos 8 y 9 del libro de los Hechos, hermano, y estos capítulos se les podrían titular de la siguiente manera, ¿verdad? Hermano, se podría titular Cristianos en Misiones Especiales. Y es porque, hermano, fíjense, encontramos primero a Felipe, ¿verdad? Que predicó en Samaria y se bautizaban hombres y mujeres. Pero también Felipe después, hermanos, viajó en el camino desértico que desciende de Jerusalén a Gaza, y ahí se convirtió el etíope, hermano, el cual iba, ¿qué, hermano? Sentado en su carro, ¿se acuerdan? Que iba leyendo las escrituras de Isaías. Pero también, hermanos, después de esto, el Señor envía a Ananías para que con Saulo, para que recobrara la vista. Y Saulo, hermanos, fue ¿qué? Fue bautizado. Hermano, y ahora es el turno del apóstol Pedro, ¿verdad? Que es enviado a la ciudad de Lidia y de Sarón. Entonces, hermano, pregunta, ¿saben cuál era el propósito con el cual el apóstol Pedro viajó a esas ciudades? ¿Sí, hermanos? Bueno, ahí lo dice el texto, hermanos. Dice que, ¿cuál era el propósito de Pedro a ir a esos diferentes lugares, hermanos? Dice, de visitar a los ¿qué? A los santos, hermano. Y santos significa separados ¿de qué? Del pecado, hermanos. Vean, para servir a Dios, hermano, los santos son los que hemos tenido una ruptura con el mundo pecaminoso y perverso, ¿verdad? Y ahora estamos consagrados a Dios. Hermano, santos es otra manera de referirse a los cristianos. Hermano, pero dentro de este grupo de los santos había un hermano que estaba, ¿qué, hermanos? Estaba enfermo. ¿Verdad? Su nombre era Eneas. Por eso en esta mañana les quiero hablar, hermanos, de la curación de Eneas. ¿Verdad? Y ese será nuestro tema, hermanos, la curación de Eneas. Miren, lo primero que vemos en el versículo 32, hermanos, es el celo de Pedro. ¿Verdad? Dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. ¿Verdad? Alguien ha llamado Hechos 9, versículo 32, hasta el capítulo 11, versículo 18, hermanos, le han titulado los Hechos de Pedro. Hermano, ahora Pedro estaba haciendo una gira misionera por Palestina. ¿Sí? Cuando hablamos de Palestina, es como viajar a todo Coahuila, hermanos. ¿Y la capital cuál es?
¿verdad? Saltillo, ¿verdad? Que en aquel entonces la capital era Jerusalén. O sea, lo que hace Pedro es viajar a diferentes lugares donde estaba establecida la iglesia para visitar a los hermanos, es lo que está diciendo la escritura, hermanos. Entonces, hermano, fíjense, fue a los lugares cercanos de Jerusalén, fue a Judea, a Samaria, a Galilea. Entonces, lo que estamos viendo es de que Pedro, hermanos, está haciendo uso de lo que tenía. Se le habían otorgado oportunidades de conocer al Señor. Y él fue testigo de qué, hermanos, de su resurrección. Tenía la habilidad de hablar inspirado por el Espíritu, ¿qué, hermanos? Santo. ¿Verdad? Y eso es lo que nos está enseñando aquí. ¿Verdad? Que debemos de hacer lo que tenemos. ¿Verdad? Tenemos dos pies que están muy buenos. ¿Verdad? Yo aquí todavía los miro que pueden caminar, hermanos. ¿Verdad? Podemos ir salir a tocar puertas. ¿Verdad? Tenemos algo que nos ha dado Dios y que lo podemos poner para su obra. Hermano, Pedro tenía el poder para sanar a los enfermos. Entonces, vemos aquí que Pedro había hecho este viaje, hermanos, para hacer uso de lo que tenía, con el fin, hermanos, de hacer lo que podía por el Señor. Quería fortalecer a los hermanos, hermano, y salvar a los perdidos. Pero por eso dice el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Que aconteció que Pedro, visitando a quienes, a todos, o sea, los que estaban cerca de Jerusalén, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Ahora, Lidia, hermano, era una aldea la cual estaba cerca a 43 kilómetros al noreste de Jerusalén. ¿Verdad? Esa era una llanura fértil, hermanos. ¿Verdad? De hecho, estaba cerca, hermanos, es como decir, cuando viajamos aquí a Piedras Negras, estaba cerca de Lidia, ¿verdad? Y era con rumbo hacia la ciudad de Jope. Jope era un puerto marítimo, hermanos, ¿verdad? Para ese rumbo estaba este lugar. Hermano, este lugar era notorio por sus bellas flores silvestres, ¿sí? De hecho, ahí a un ladito estaba la ciudad de Sarón. Vean, por eso hay un canto, hermanos, que se llama ¿qué? ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Ahí se inspiró este himno, hermanos, que se llama Cristo Rosa de Sarón. ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Dice, Cristo de mi alma, Rosa de Sarón. ¿Verdad? Entonces, algunos de estos creyentes, hermanos, pudieron haber sido el número de los que habían sido esparcidos en Jerusalén cuando se inició la persecución. Hermano, otros posiblemente de los que estaban ahí en ese lugar fueron convertidos por Felipe cuando anunciaba el evangelio en las ciudades durante su viaje de Azoto a Cesarea. Ahora, pero en este tema, hermanos, de la curación de Eneas, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Miren, lo primero que vemos es lo que menciona el versículo 33. ¿Verdad? Lo primero que vemos es de que vemos la enfermedad de Eneas. Dice que el versículo 32, y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces, hermanos, la historia de Eneas, ¿saben de qué nos habla? Nos habla de una historia de dolor. ¿Verdad? Lucas, hermanos, que era doctor, hizo un diagnóstico de la condición de Eneas. ¿Verdad? Él dijo que, ¿cuánto tiempo tenía de estar paralítico, hermana Santi? Amén. 8 años, hermanos. Entonces, hace 8 años antes, hermanos, Eneas había sido capaz de caminar y trabajar, ¿verdad? Y disfrutar de la vida. O sea, podía caminar y podía hacer muchas cosas, hermanos. Pero, miren, un día se levantó de la cama esperando que ese día fuera como cualquier otro día, hermanos, pero no lo fue. ¿Verdad? No sabemos lo que le pasó. Quizás tuvo un accidente que afectó su columna vertebral, hermanos, o quizás había sido atacado con alguna enfermedad que destruyó su sistema nervioso.
Entonces, pero cualquiera que haya sido la causa, hermano, Eneas llegó a ser un ¿qué? Un paralítico, ¿sí? Un lisiado con una enfermedad crónica. Entonces, la costumbre de aquel entonces, hermano, es que la gente, hermano, recriminaba a los enfermos, ¿sí? Porque decían que por causa del pecado estaban ¿qué? Por eso estás así, porque algo has de haber hecho mal, andabas en el pecado. Dios te castigó. ¿Verdad? Dios te castigó, sí, es lo que, esa era la cultura, hermanos, que se decía en aquel entonces. ¿Verdad? Incluso, hermanos, no faltaba los familiares que los abandonaran a los enfermos. Había a quienes también los usaban como limoneros para fines lucrativos. Así que, hermanos, los paralíticos sufrían por el dolor físico. Miren, sufrían la vergüenza religiosa. Tenían también el sentimiento de culpa. A lo mejor lo que me están diciendo sí es cierto. ¿Verdad? Estoy así por causa del pecado. ¿Verdad? Sufrían de la humillación pública, hermanos, y los paralíticos dependían de otros. Hermano, todo esto lo podemos sumar para crear una historia de dolor, hermano, la cual era fácilmente conocida por la población, tanto que la gente de la ciudad de Lidia, hermanos, como también la gente de Sarón, se dieron cuenta de este hombre, ¿verdad? De este hermano. Hermano, cuando nosotros leemos la Biblia así, pues como, yo los miro como si no pasara nada. ¿Verdad? Pero hermano, tenemos que adentrarnos en lo que dice la Escritura. Y a lo mejor a veces tenemos que vivirlo, hermanos. Miren, mi abuelito Rafael, hermanos, cuando yo estaba en la secundaria, le dio una embolia. ¿Verdad? Cuando da una embolia, se te paraliza. Bueno, si te da la embolia de este lado, del lado derecho, se te paraliza el lado izquierdo. ¿Verdad? Y es lo que le sucedió a mi abuelito, hermanos. ¿Verdad? Prácticamente llegó a ser como un bebé. ¿Verdad? ¿Saben qué? Se hacía del baño, hermanos. Y teníamos que limpiarlo. Y mi mamá sufrió mucho hermanos, cuando se le vino esa situación. A veces no, hermanos, no estaba mi mamá y yo tuve que hacerlo. O sea, uno llega a sufrir, hermanos, todo eso. O sea, imagínense, Eneas estaba paralítico, hermanos. Entonces, pero esto, hermanos, es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Bueno, aunque no era un pecador, Eneas, hermanos. Bueno, sí era pecador, pero era un pecador, ¿qué, hermanos? Arrepentido. ¿Verdad que sí? Pero, hermanos, la parálisis es de lo que nos habla de lo que representa un pecador. El pecador está espiritualmente enfermo, está paralizado por el pecado. Con razón, hermano, el profeta Isaías, hablando del pueblo de Israel, hermano, fíjense, cuando hablaba de su pecado, en Isaías 1:4, fíjense lo que les dice Isaías. Dice Isaías 1:4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Y luego les pregunta el profeta, ¿por qué queréis ser castigados aún? Y dice, todavía os revelaréis. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa que, hermanos, sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjense, es lo que enseña la Biblia, hermanos. Cuando alguien está enfermo, las enfermedades también nos recuerdan de que está la enfermedad del pecado. Pero en esta historia de Eneas, hermanos, no solamente encontramos su enfermedad, sino también encontramos el remedio, hermanos, de Eneas, ahí en el versículo 34, fíjense. Dice, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida, ¿qué, hermanos? Se levantó. Fíjense, cuando Pedro dijo estas palabras, hermanos, ¿qué es lo que sucedió?
hermana Jessica, ¿qué es lo que sucedió cuando Pedro le dijo, Jesucristo te sana? Hermano, ajá, hermano, Eneas, ¿sí, hermano? Sí, dice ahí que y vieron todos, ¿verdad? Que los que estaban en Lidia y Sarón, el acontecimiento que había pasado. Así es. Hermano, Eneas experimentó el poder de Jesús, hermanos. Así como hoy en día los que dicen que les entra el Espíritu Santo, empezaron. Sí. O sea, Eneas sintió, ahora sí, hermano, y ese sí era el poder del Señor. Que se empezó a restablecer su cuerpo, hermano. Sintió a vibrar lo que estaba sucediendo en su vida, en su cuerpo, hermano, en sus pies. ¿Verdad? Cuando, fíjense, hermano, experimentó el poder de Jesús en su vida. ¿Verdad? Y es que, hermano, el Evangelio trae buenas nuevas. Amén. Los apóstoles no iban solos, el Señor iba con ellos, hermano. Amén. Entonces tenemos su promesa, hermano, que antes de que el Señor se fuera al cielo, el Señor dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los que, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, según el libro de los Hechos, hermanos, miren, el primer milagro registrado de Pedro, ¿verdad?, fue la sanidad del hombre cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Allá en Hechos 3, versículo 2. Ahora, fíjense, el apóstol Pedro se encontraba con un desafío parecido, un desafío similar que él ya lo había hecho, hermanos. ¿Verdad? Y vemos que cuando lo mira, no titubeó, hermanos. ¿Verdad? Pedro inmediatamente le dijo, Jesucristo, ¿qué, hermanos? Te sana. ¿Verdad? Y aquí hay algo interesante, hermanos. Fíjense, Pedro no habló en su propio nombre, sino en el nombre y autoridad de Jesús. Es decir, hermanos, ¿verdad que, hermano, hoy en día los religiosos se dan el crédito, ¿verdad? Y pues hasta se hacen famosos, ¿verdad? Dice que hacen milagros, ¿verdad? Y andan haciendo, y si mucha gente lo sigue, hermanos, ¿verdad? Ahí en el Facebook, ¿verdad? Miro ahí donde están las reuniones y lo tienen lleno, pero porque andan detrás de la fama, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, Pedro no se dio el crédito a sí mismo de la sanidad. Entonces, tan pronto salen las palabras de la boca de Pedro, hermanos, sale también el poder desde el cielo. ¿Verdad? Dice Isaías 55:10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que, hermanos, piensen lo que va a suceder. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, y es que a través de la era apostólica, la gente siempre fue sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí, hermanos? Ahorita que comenta eso, las personas que se quieren dar el crédito ellos mismos o que buscan la fama. También dice en 2 Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Amén. Sí, hermano. Bueno, ahí está, hermano, la razón por la cual, porque si hay maldad, hermano, el diablo también también tiene poder. ¿Verdad? Entonces, pero, hermano, fíjense qué bonito que el poder del Señor, ¿verdad?, se manifiesta su misericordia, su amor hacia los que están sufriendo. ¿Verdad? Durante su ministerio personal, hermanos, el Señor Jesús también le dijo en una ocasión a un paralítico, hermanos, allá en Mateo 9:6, también, y le dijo las mismas palabras. ¿Verdad? Le dijo el Señor, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así le dijo el Señor Jesucristo, allá en Mateo 9:6. Y aquel hombre obedeció, hermanos. Pero miren, ahora Eneas no se fue a su casa porque él estaba en su casa. ¿Verdad? Así que Pedro solo le dijo, levántate y haz tu cama. Entonces, una vez un papá le dijo a unos niños, bueno, hermano, desearía que mis hijos fueran como ese paralítico.
que todas las mañanas se levanten y hagan su cama, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Que los hijos no obedecen, nos dejan todo tirado, ¿verdad? Todas las cobijas ahí en desorden, ¿verdad? Y es lo que dijo este papá, ¿verdad? Desearía que mis hijos fueran como este paralítico, ¿verdad? Que se levantaran y hicieran su cama. Pero hermanos, miren, hay que tener presente que en aquellos tiempos las camas no eran como las camas como las que tenemos hoy, hermano José. ¿Cómo son las camas? Muy cómodas. Acolchonaditas. No, hermano, ¿saben cómo eran las camas de aquellos entonces? Se le llaman petates. Vean, por eso, si han escuchado que se petateó, es que antes así se decía. Pero estaban en el petate y pues ahí se quedó en el petate. Vean, por eso antes decían se petateó. Vean, porque los petates, hermanos, eran alfombras tejidas con hojas de palma que se tendían sobre el suelo durante la noche, hermanos, y luego ya con la mañana, pues las enrollaban y las acomodaban. O sea, eran camas así rectangulares, ¿verdad? Pero tejidas con hojas de palma, ¿no? Entonces nomás las enrollaban y ya las guardaban. Esos eran los petates, las camas donde antes dormían. ¿Verdad? Pero miren, hermano, la cama de Eneas no se había guardado durante 8 años. Había estado acostado sobre ella de día y de noche, año tras año, incapaz de que se pudiera mover. Pero ahora el Señor lo había sanado. Y la sanidad de Eneas, hermanos, piensen, no fue solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Hermano, todo estaba siendo reconstruido en su vida. Entonces, pregunta para nosotros, hermanos, ¿ha experimentado usted este poder de Jesús en su vida? Amén. ¿Reconoce un milagro de Dios en su vida? ¿O estamos secos? Hermano, dice Romanos 1:16, porque el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿por qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí, hermano? Y un milagro no nomás es cuando alguien recobra su vista, cuando alguien se levanta, cuando se cura de alguna enfermedad. Un milagro también es cuando nos encontrábamos allá, perdidos en la oscuridad, y veníamos nuevamente. Ese también es un milagro porque no sabíamos si íbamos a alcanzar la gracia de Dios. Hermano, de hecho el Señor Jesucristo, hablando de nosotros, los cristianos, y le dijo allá a los apóstoles, y mayores cosas que estas van a ver. O sea, es que, hermanos, ¿saben qué es el milagro más poderoso que puede suceder en alguien? Pues es de que seamos transformados de aquí, de lo interior. O sea, no tanto de lo físico, sino de lo interior, hermano. Entonces, miren, hasta ahorita ya vimos la enfermedad, ya vimos el remedio, pero ahora vamos a ver la reacción de Eneas en el versículo 34, hermanos. Miren, dice el versículo 34, enseguida se levantó. Y esa reacción de Eneas, hermanos, indica que empezó a abrazar una nueva vida, ¿sí? Pero también que el Señor Jesucristo lo sanó al instante. Hermano, Pedro le dijo que se levantara, que se pusiera de pie y que guardara su petate, el cual había sido su prisión casi durante una década, hermanos. Entonces, a diferencia de los llamados milagros de hoy en día, los milagros de la Biblia fueron inmediatos, hermanos, fueron completos y fueron convincentes. Y la sanidad de Eneas no es la excepción. Vean, porque vemos de que en el versículo 34 dice que enseguida, no, miren, vamos a esperar ya, como los milagreros. No, pues no tuvo fe, ¿verdad? No, hermano, enseguida, ¿verdad? Y, hermano, qué gozo debió haber sentido Eneas y qué alegría debió haberse esparcido por aquella toda región, hermanos. De hecho, esa palabra, levántate, hermanos, ¿saben qué viene siendo sinónimo? Viene siendo sinónimo de resurrección, de tener una nueva vida, hermanos, de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Se incorporó a su vida familiar,
regresó a su vida social, hermanos. Andaba ya con sus amigos y con sus vecinos. Volvió a la comunión religiosa, a la actividad laboral. Pero, hermanos, sobre todo volvió a vivir por el poder de Jesús. Entonces, hermanos, Dios no solo sana porque sí, sino tiene un propósito en nuestra vida, hermanos. Pero, ¿saben cuál es el propósito, hermanos, de cuando nos viene a sanar? Hermanos, es de que le glorifiquemos y que le sirvamos. Amén. Entonces, antes el diablo, hermano, ¿cómo nos tenía antes el diablo? ¿Vea? Paralíticos. ¿Vea? No podíamos hacer nada. Pero ahora tenemos una nueva vida, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está aquí, hermanos, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es que aquí es donde encontramos, hermanos, una historia de esperanza, porque el día que Eneas se levantó, hermanos, por el poder del Señor, ese día la historia de dolor quedó atrás, hermanos. Ahora empezó una vida de felicidad. Y eso también nos habla de la vida espiritual, hermanos. Hay una transformación. Andan, hermano, allá en el mundo yo les aseguro que andan agarrados de chongo. Andan amargados. Hermano, y nosotros, bueno, sí, también estamos en las batallas, hermano, pero tenemos la paz de Cristo, ¿verdad? Amén. Cristo nos da felicidad. Entonces, hermano, pero miren, no solo tenemos la enfermedad, no solo tenemos el remedio, no solo tenemos la reacción de Eneas, sino que también tenemos el testimonio de Eneas, que causó que se convirtiera la gente que estaba ahí cercana a ese lugar. Dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban, ¿en dónde? En Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, este versículo enseña, hermanos, que nuestra nueva vida influye en la transformación de otros. ¿Sí, hermanos? Vean, yo cuando no conocía la iglesia de Cristo, hermano José Luis, me invitaron y aquel hermano que me invitó, y yo decía, yo le miro aquí a algo especial, yo le miro algo diferente, ¿verdad? Y al último yo quise ir a donde él también estaba yendo, bueno, pues qué es lo que hace para que esta persona viva feliz. Entonces, hermano, no solamente Eneas fue levantado, hermanos, sino que su testimonio conmovió a 2 pueblos enteros. Miren, ahí notemos el texto, lo que dice. Vea, dice que todos hermanos, se convirtieron. Para mucha gente, hermanos, nuestra transformación es la forma más clara y poderosa en que puedan comprender la cercanía y el amor de Dios. O sea, cada milagro que Dios hace contiene un mensaje transformador para uno mismo y para los demás, hermanos. Entonces, hermana Pilar, ¿sabe qué es lo que se nos ha dado, hermanos? Hermana, se nos ha dado un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Vea, el Evangelio, hermano. Y ese tesoro no lo debemos de esconder, hermanos, sino es para compartirlo con los demás. Entonces, no nos quedemos callados. Vea, fíjense, Eneas era bien conocido, hermanos, por todos los de aquella región. Y al oír lo que había sucedido, vinieron para maravillarse. De manera que el propósito principal de los milagros, hermanos, aquí lo estamos viendo, era confirmar la palabra. Cuando las gentes de Lidia y de las áreas circunvecinas vieron que Eneas estaba de pie y estaba caminando, dice que creyeron al Señor y se convirtieron, hermano. Entonces Pedro hizo posible que las personas apartaran los ojos de él, hermanos, de él mismo, para volverlas hacia el poder de Jesús. ¿Verdad? Y muchos llegaron a ser cristianos. Entonces, cuando los hombres hacen uso de lo que tienen para hacer lo que pueden por el Señor, hermano, el Señor va a bendecir nuestros esfuerzos. ¿Verdad? Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, hermanos, y que las podemos hacer, pero a veces no las hacemos. ¿Verdad? Estamos dormidos en nuestros laureles, ¿verdad? Dicen por ahí. Entonces, hermanos,
así es como hemos visto este tema, la curación de Eneas, y hablamos de la enfermedad de Eneas, hablamos del remedio de Eneas, la reacción de Eneas y el testimonio de Eneas. Otra de las lecciones que podemos aprender de esta historia, hermanos, es de que debemos ser humildes, así como lo fue el apóstol Pedro, hermanos. Vea que en lugar de exaltarse a sí mismo, él exaltaba al Señor, hermanos. Entonces, él era un hombre desinteresado de su persona, hermanos. Y aquí hay un agudo contraste con muchos religiosos, hermanos, de hoy, de este tiempo moderno, ¿verdad? Que buscan su propia fama y fortuna en lugar de exaltar el nombre del Señor. Pero también, hermanos, Pedro tomó en serio las palabras del Señor registradas allá en Juan 15, 4 al 5, hermanos, donde dice, fíjense lo que dijo el Señor, hermanos, allá. El Señor Jesucristo les dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros, ¿los qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada. Es claro, hermanos. Por eso el apóstol Pedro andaba haciendo lo que hacía, hermanos. Y hermano, cuando nos separamos del Señor, hermanos, estamos secos. Hasta ni siquiera nos sonreímos, hermanos. ¿Verdad? Hay tristeza en nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso no nos debemos de separar del Señor. ¿Verdad? Más adelante, hermanos, fíjense lo que dijo el apóstol Pedro en su primera epístola. Repitió las siguientes palabras, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También, hermanos, miren, tomando en cuenta a la gente de Lidia y de Sarón, esa frase que dice se convirtieron al Señor, miren, emplea el verbo griego epistrepo, vean, que significa dar la vuelta. Vean, por ahí decíamos que cuando nos bautizamos es un giro de ¿qué, hermanos? De 180 grados, ¿verdad? Y es bíblica, ¿verdad? Porque esa palabra, esa que dice se convirtieron, es de la palabra griega epistrepo, que significa dar la vuelta. Entonces describe la salvación, hermanos, como algo más que un cambio de mentalidad. Se trata de un cambio de dirección, hermanos, y de vida. Y eso es precisamente lo que el mundo necesita para que el Señor venga a morar en nuestros corazones. Que venga la obediencia por medio del bautismo para que sus pecados sean perdonados, hermanos, y podamos comenzar una nueva vida. ¿Sí, hermano? Para reforzar el último Claro, punto, ¿verdad? No es de que uno ya diga su testimonio, la gente lo tiene que ir viendo desde afuera. ¿Cómo le hizo este tremendo? Si antes maldecía, si antes, oye, pues cartón tras cartón y hasta andaba, y como si no lo vimos ni vendiendo burritos. ¿Cómo así se transformó luego? Pero es el poder de Dios que cambia desde adentro, desde lo más interior, desde lo más profundo, quitando toda raíz de pecado, toda raíz de ira, cualquier contienda que uno tiene, viene y echa sus cargas en el que puede, ¿verdad? Porque de nada sirve que uno vaya con un psicólogo, que vayas y te enterran allá a la casa de los burritos, si va a salir igual, porque el hombre no cambia al hombre, sino mismo Dios. Es el que tiene poder para hacer eso. Amén. Y no es de que uno ya vaya a testificar de uno mismo, ¿verdad? Pero ellos mismos te lo van a ir viendo, que es gracias al de arriba que tuvo misericordia de uno. Así es. ¿Verdad? Y es el sentimiento como lo tenía Saulo, hermanos. Primero se sentía bien triste, hermanos. Sí, pero De haber hecho muchas maldades y que se esforzaban predicando aún más. sí.
Y él lloró, hermanos. Saulo lloró y yo creo después de cristiano se acordaba de lo que hacía y lloraba. Y ahora le decía al Señor, le voy a echar más ganas, ¿verdad? Y es lo que estamos sabiendo aquí también, hermanos, ¿verdad? O sea, no nada más habla de la enfermedad física, sino también esto representa la enfermedad espiritual en la cual podemos estar viviendo. ¿Verdad? Y aún hasta estamos en esta lucha, ¿verdad? Aún hasta como cristianos, ¿verdad? Necesitamos de ese poder y no dejarnos de alejarnos de la vid. Amén. ¿Verdad? Nosotros somos los pámpanos y la vid es el Señor Jesucristo.